soy de Aguilares, vivo en un pequeño cantón de por aquí y quiero contarles una experiencia paranormal que mis primos vivieron cuando éramos niños. En esos tiempos teníamos una vida bastante rural. La casa de mis tíos quedaban a una cuadra de la nuestra, separadas por un área de maleza y montes, con una calle de terracería como único camino entre ambas viviendas. Mi tía criaba sola a mis primos, por lo que ellos pasaban la mayor parte del tiempo solos en casa. Como eran apenas unos niños, solían venir mucho a nuestra casa hasta que mi tía regresaba por las noches de trabajar. Recuerdo que en esa época mis papás nos habían comprado la nueva consola de Nintendo 64, que se había puesto muy de moda. Mis primos Walter y Francisco venían seguido para pasar las tardes jugando con nosotros. Una de esas tardes estuvimos todos reunidos en la sala disfrutando los coloridos videojuegos. Al caer la noche, Francisco se despidió primero para regresar a su casa, mientras que Walter y los demás nos quedamos un rato más. No había pasado ni un minuto cuando todos escuchamos un grito ahogado que venía de afuera. ¡Walter! Era Francisco, llamando desesperadamente a mi primo. Salimos corriendo y lo encontramos tirado en la mitad del camino, con los ojos fuertemente cerrados, como queriendo reventarlos por la fuerza. Estaba pálido y frío al tacto. Walter y mis hermanos mayores lo auxiliamos, lo llevamos dentro de casa y le dimos agua para que se recompusiera. Cuando finalmente pudo hablar, nos contó con voz temblorosa lo que había visto. Al ir caminando de regreso a su casa, volteó hacia la maleza y en medio del monte vio a una mujer con un vestido blanco flotando. En ese instante, sintió que se le iban todas sus fuerzas. Sin poder siquiera correr, lo único que alcanzó a hacer fue gritar el nombre de mi primo desesperadamente. Entonces esa terrible aparición comenzó a moverse hacia donde él estaba, por lo que cerró los ojos con todas sus fuerzas, aterrorizado. Al principio nos burlamos incrédulos de Francisco, pensamos que era un mentiroso. Al día siguiente mis tíos lo llevaron a un curandero para que lo sobaran con un huevo y así curarlo del susto. Pues de eso, mis primos aseguraban que seguían viendo a esa mujer de blanco en distintas ocasiones, apareciendo entre la maleza cuando salían a la tienda a comprar por las noches. Por tal motivo, comenzaron a evitar transitar por esa calle en la noche y de venir tan tarde a nuestra casa. Quiero compartirles una experiencia paranormal que atemorizó a mis tíos hace muchos años, cuando mi mamá y mis tíos aún eran jóvenes y vivían con mi abuela. Es una historia breve, pero sumamente impactante que ha perdurado en la memoria de mis familiares. En aquel entonces, mi abuela criaba algunos cerdos como ingreso extra, además de su trabajo habitual. No era una granja propiamente, solo unos cuantos animales que mis tíos varones se encargaban de asear y de alimentar. Una de esas camadas, mi abuela había comprado una pareja de cerdos con la intención de que se reprodujeran. Y así fue. La hembra tuvo una camada de lechones algún tiempo después. Recuerdo que mi madre me contó que una noche en particular, mis tíos se encontraban solos en casa, mientras mi abuela, mi mamá y el resto de tías asistían a los rosarios por la celebración del patrono del pueblo. Al quedar mis tíos varones a cargo, transcurrió un rato hasta que comenzaron a escuchar los chillidos desgarradores de los lechones provenientes del corral. No tenían luz eléctrica en aquel entonces. Encendieron una de esas viejas lámparas de pilas y el mayor de los tíos salió a ver qué ocurría, seguido por los demás. Al alumbrar el corral de los cerdos, se toparon con una visión escalofriante. Un enorme perro negro devorando salvajemente a los lechones. Podían ver cómo los lanzaba al aire para treparlos en su hocico y comérselos enteros. Ante tal escena, mi tío mayor empujó rápidamente a los otros de vuelta hacia adentro de la casa y entrancaron bien la puerta con unos maderos, mientras los desgarradores chillidos continuaban del otro lado.
Después de unos minutos, el ruido cesó por completo, dejando un espeluznante silencio. Mis aterrados tíos se refugiaron en un rincón acurrucados, hasta que finalmente llegó mi abuela con mis tías después de 1 hora. En cuanto le comentaron lo sucedido, mi abuela salió al corral y al regresar tomó una botella de agua bendita, comenzó a rociar las puertas y las ventanas de la casa, e hizo que cada uno de mis tíos bebiera un trago. No les explicó qué era lo que había atacado a los cerdos, solo él les indicó que no salieran más ese día. Mis tíos asumieron que se trató del famoso cadejo, una criatura del folclore salvadoreño, pero la verdad es que nadie supo qué ente los atemorizó aquella noche. Solo quedó la huella imborrable del miedo y los desgarradores chillidos de aquellos indefensos lechones siendo cruelmente devorados. Hola, mi nombre es Gabriela. La experiencia que voy a contarles está relacionada con los sueños lúcidos. Todo comenzó una noche que logré tener un sueño lúcido. Eso es donde eres consciente de que estás soñando y puedes controlar tu entorno. En el sueño me encontraba en un centro comercial con la que parecía ser mi madre. Llena de curiosidad y emoción por saber que era la dueña del sueño, decidí poner a prueba su lucidez. «Mamá, ¿me puedes decir la hora?», pregunté distraídamente. La mujer volteó lentamente su cabeza hacia mí, con un crujido escalofriante. Sus ojos se tornaron completamente negros y una mueca retorcida deformó sus facciones. Paralizada por el miedo, reuní el valor para confirmar mis sospechas. «Oh, tú no eres mi verdadera madre», balbuceé aterrada. «Sé que esto es un sueño». De inmediato, las personas en el centro comercial detuvieron sus actividades y centraron su atención en mí, con sus rostros difuminándose hasta perder toda característica humana, convirtiéndose en aberraciones de pesadilla. Presa del pánico, corrí frenéticamente por mi vida, mientras las horrendas criaturas se abalanzaban tras de mí, entre alaridos espectrales que helaron mi sangre. En mi huida, mientras sentía que las fuerzas se me agotaban, vi unos resplandecientes seres que me decían que siguiera corriendo hacia la luz que emanaba de ellos. Con la esperanza renovada y las monstruosidades casi sobre mí, me lancé en picada hacia los brazos del más iluminado de esos seres, cerrando los ojos con fuerza. Me desperté súper agitada y con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Luego investigué que en los sueños nunca se debe preguntar por la hora o si es real ese mundo, porque descubren que no eres de allí y tratarán de hacerte daño. He escuchado que probablemente si te atrapan no vuelvas a despertar. Les animo a seguirnos en todas nuestras redes sociales y enviar sus relatos al correo ashuracronoterror@gmail.com o por mensaje en nuestra página de Facebook @cronoterror. Espero encontrarnos nuevamente en futuras historias.